mata prosdeioi haautes. Es lo que dice aquí en griego. Obviamente le faltan espíritus y signos de puntuación. En cristiano, en español, dice: uno debe primero adquirir conocimiento de la columna vertebral, porque en esta se originan muchas enfermedades. Raquios, columna vertebral, el raquis, ¿sí? Proton, primero, uno debe adquirir primero conocimiento, ginoskein, conocimiento, de ahí viene la palabra diagnoskein, diagnóstico, ¿sí? Ten physin, tes raquios, physin, de la naturaleza de la columna, physin es naturaleza, ¿sí? Y aquí dice nousemata, enfermedades, de nous, de ahí viene nosología, ¿sí? Entidad nosológica. Entonces Hipócrates dice: primero hay que ver la columna vertebral, porque en ella se originan muchas enfermedades. Vamos a ver esta otra cita de Hipócrates. Ton den ethron gre e alon hostis isquiros caime amaces epicenta cenar, la eminencia cenar, la mano, por ahí lo dice en otro contexto. Tes heiros, las manos, kiros, ¿sí? Aquí dice heiros, las manos. Epiton hiboma, caiteo, heterei, seira, proseipíceta, epi, theon, eteren, catanagnasen, prosinienta, en teis ici esto catho pefique, catanancasestai, ente prostes, kefales cabeza, de ahí viene cefalea, en proston isquion. Isquion, de la palabra fuerte en griego, de ahí viene el término isquion, el hueso isquion, ¿sí? Vamos a ver lo que dice en español, ¿ok? Es necesario que el terapeuta u otra persona con fuerza y sabiendo lo que hace ponga la parte zenar de su mano sobre la curvatura de la columna vertebral y la de la otra mano sobre el otro lado, a fin de ajustarla, teniendo en cuenta si es lo natural dirigirla recto hacia caudal, hacia craneal o hacia el isquión, es decir, hacia la cadera. La palabra isquión, cadera, el hueso isquión, kefales hacia cefálico, hacia la cabeza, ¿sí? Entonces, aquí está. ¿Qué es lo que está describiendo aquí? Posición de las manos, punto de contacto, vectores hacia caudal, hacia craneal, etcétera, ¿no? Hacia craneal, al revés, hacia caudal, ya me dicen pelotas, hacia craneal, hacia caudal, ¿no? Es lo que está diciendo aquí, precisamente, ¿sí? En griego. ¿De dónde saqué esto? De los tratados hipocráticos. Esto está así en griego, los tratados hipocráticos. ¿Cuál tratado hipocrático? Sobre las articulaciones. Y aquí está la cita, ¿ok? Entonces, aquí ya está describiendo técnicas de manipulación vertebral, ¿ok? Muchísimo antes, 2500 años antes de Daniel David Palmer, ¿ok? Manipulación en Grecia, en la Grecia Magna, la Grecia Magna, la Grecia que ya mencioné en el mapa, que incluía el mar Egeo, Turquía, Creta, etc. Y en la Grecia del periodo helenístico, es decir, el periodo helenístico surge después de las conquistas de Alejandro Magno. Acuérdate que Alejandro Magno fue discípulo de Aristóteles, el filósofo griego. Fue también hijo de Filipo II de Macedonia y conquistó hasta la India, ¿sí? Tienes que leer a sus historiadores Quinto, Curcio, Rufo y Arriano, donde te describen toda la vida de Alejandro Magno. Entonces, en la Grecia Magna y en la Grecia helenística, cosmopolita, que surgió después de las conquistas de Alejandro Magno, e incluso en el periodo bizantino, Heródico, Hipócrates, Celso, Oribacio, Apolonio de Sitio, inclusive Pablo Egíneta, llevaron a cabo manipulación articular y vertebral. De esto tengo todas las citas bibliográficas. Un método hipocrático de manipulación consistía en emplear una tabla para hacer palanca larga en la vértebra que se iba a movilizar. Se aplicaba tracción
previa con unas amarras, ¿sí? Este se llama el banco de Hipócrates. Aquí te colocaban y con una especie de manivela de polea te hacían una tracción. Esta fue la primera mesa de tracción de la historia. El banco de Hipócrates es el precursor de las mesas de tracción y ajuste quiropráctico de hoy en día, ¿sí? Aquí tenemos las mesas modernas quiroprácticas, el banco de Hipócrates. Obviamente esta es una concepción de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, pero el de nuestra era. Pero el banco de Hipócrates más o menos tenía esta arquitectura. Ahí se aplicaba tracción para la columna vertebral. Te hace acordar la técnica de Cox Flexion Distraction, ¿no? Muy bien. Aquí ve cómo se utilizaba la palanca larga y la tracción. Aquí está el banco de Hipócrates en el siglo V y IV antes de Cristo, y observa cómo mientras acá se aplicaba la tracción con algún metal o algún palo, con algún trozo de madera, se ajustaba la vértebra, se acomodaba la vértebra, ¿sí? Entonces, cuando tú utilizas decúbito lateral, ajustas al paciente en decúbito lateral, en side posture, en la zona del deltoides, con tu mano izquierda, en el caso de los derechos, haces una tracción, una leve tracción, y con tu muslo derecho jalas también como si estiraras al paciente así, para que realices el ajuste. Ese es exactamente el mismo principio, una tracción y vamos a decir el ajuste, ¿no? Pero obviamente aquí lo hacían para tratar de corregir verdaderas luxaciones y verdaderas subluxaciones, ¿sí? No como las subluxaciones de Daniel David Palmer y BJ Palmer. Estas sí eran verdaderas luxaciones y verdaderas subluxaciones. Entonces, una variante consistía en sentarse en la vértebra en vez de usar una tabla, como puedes ver aquí. Aquí se sentaban, aquí le jalaban, hacían la tracción, y el terapeuta aquí se sentaba y le cargaba. Ese es el inicio del body drop, ¿no? La caída del cuerpo en las técnicas quiroprácticas. Entonces, en el libro States Manual of Chiropractic Adjustment, que lo usan en algunas universidades, que es de técnica diversified supuestamente, aparece una técnica similar, ¿sí? Donde el quiropráctico coloca su mano sobre la vértebra y se sienta sobre esta, pero para arreglar algo muy diferente, porque aquí se estaba arreglando una verdadera luxación, una verdadera subluxación, ¿ok? Entonces aquí tenemos esta cita, este quiropráctico Pierre-Louis Gaucher-Percef, en esta cita de antecedentes de la quiropráctica. Aquí está toda la cita bibliográfica. Fíjense lo que dijo: bien adentrados en el siglo XVII, y sin importar que fuesen griegos, romanos, bizantinos, cretenses, árabes, españoles, turcos, italianos, franceses o alemanes, todos los autores sobre terapias manipulativas emplearon los mismos métodos hipocráticos. El paciente era acostado con amarras sobre una mesa, ¿sí? Ahí está. Se le amarraba, se le aplicaba una tracción en dirección craneal o podal, mientras que se ejercía presión en una zona específica de la columna vertebral. La presión o thrust era aplicada mediante el uso de las manos, los pies o incluso los glúteos, sentándose sobre la columna del paciente. De vez en cuando se usaba una pieza de madera como palanca. Esto lo dice este maravilloso historiador de la quiropráctica. En una ocasión a mí me tocó dar una conferencia sobre esto en otro país, y se me acercó un francés y me dijo: estoy sorprendido de tu exposición, sumamente sorprendido. Le digo: ¿por qué? Me dice: porque yo tuve de profesor en la universidad a Pierre-Louis Gaucher-Percef y él nos hablaba de todo esto. Le dije: sí, he leído sus libros, muy, muy bueno. Lo que pasa es que este hombre era doctor en historia y después estudió quiropráctica. Entonces toda
su experiencia y erudición como doctor en historia la aplicó y publicó artículos científicos muy buenos y libros muy buenos. Y yo los leí. Y de ahí, de una de estas, de sus obras, estoy sacando esta cita. ¿Ok? Bien. Como ya les dije, este es el banco de Hipócrates, tracción y compresión, ¿sí? Con una tabla. Lo que hacemos en el side posture hasta cierto grado, ¿no? O a veces usamos la tracción en la flexion distraction y mientras está haciendo la tracción en la mesa, aplicamos el ajuste y eso también se puede hacer. Yo lo llegué a hacer varias veces. Otro método era el de la podopráctica, es decir, acomodar las vértebras con los pies, como dice Gaucher. ¿Sí? Esta técnica fue empleada por las geishas en Japón, que caminaban sobre la espalda del paciente, también en China, en lo que hoy llamamos México y otras culturas. En la Grecia de Hipócrates también se usaba. ¿Sí? También se empotraba una tabla a una pared para ejercer palanca larga. Aquí está la podopráctica, ya no es quiropráctica, es podo con los pies. Y vean cómo aquí se aplica la tracción y luego la palanca larga se empotra en la pared y se hace una palanca. Repito, esto era para arreglar verdaderas luxaciones y verdaderas subluxaciones, que nada tienen que ver con las subluxaciones de la quiropráctica. Esto era traumatología, ¿sí? Eran traumatismos severos los que se arreglaban, no era un ajuste quiropráctico en el sentido estricto, pero por ahí iba la cosa, ¿no? Bien. Aquí tenemos la podopráctica otra vez en los tratados hipocráticos. ¿Sí? Esto ya es una concepción renacentista de la medicina hipocrática manual. Y vean cómo en la medicina árabe, este ya es un terapeuta árabe, se empotra la tabla y se aplica una presión. Repito, esto era para corregir verdaderas luxaciones, verdaderas subluxaciones. Vamos a hablar acá de la sacudida. Esta era la sacudida, se les colgaban de cabeza por los pies y entonces entre dos personas sacudían, se le llamaba sucusión. Entonces el cuerpo del paciente hacía esto, serpenteaba así, era la técnica flexion distraction, porque aquí estaba la flexion